Continuamos con el libro Los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia. Capítulo 2. El programa divino de reeducación. Alrededor de un mes después de mi colapso, Dios empezó a hacerme comprender que los procedimientos que había empleado hasta entonces no eran los correctos para guiar a nuestra iglesia. Me encontraba en mi apartamento acostado sin poder moverme. A pesar de que estaba resuelto a no dejar mi ministerio, se me hacía imposible cumplir con él. John Hurston y la señora Choi llevaban el peso del trabajo, pero no podían atender a las necesidades de los 2.400 miembros. John no dominaba el idioma coreano y por lo tanto solo podía aconsejar a muy pocos miembros y orar con ellos. En cambio, por ser mujer, los hombres no iban donde la señora Choi en busca de consejo. Además, Corea era un país muy pobre y aún nuestros miembros se les hacía difícil sufragar los gastos de nuestra creciente congregación. Un sexto sentido me decía que de alguna manera tenía que movilizar más personas y traer más laicos al ministerio de la iglesia. Sin embargo, no sabía cómo, ni tampoco si estaba justificado que pidiera tal cosa. Debido a mi debilidad excesiva, era obvio que no podía hacer mucho. Permanecía en la cama la mayor parte del tiempo, entre momentos de depresión y optimismo, y me consideraba un trasto inservible. Por temor a desmayarme en la calle, no podía salir de mi apartamento sin que alguien me acompañara. Había caído en la rutina de dormitar y orar, y luchaba contra la sensación de una muerte eminente. También meditaba sobre el propósito que tenía Dios al permitir esa situación. Eso me llevó a una serie de estudios intensivos de la Biblia que me sirvieron de preparación para el momento en que Dios haría uso de mí. Sin embargo, antes de poder darme una revelación plena, me guió para que hiciera 2 estudios bíblicos preliminares. El primero trataba de la sanidad divina. Yo había predicado con mucha convicción sobre el tema de sanidad divina y había podido ver cómo muchas personas habían sido sanadas. Sin embargo, era obvio que no tenía la fe suficiente para lograr mi propia sanidad, por lo que me di cuenta de que no tenía un conocimiento bíblico profundo del tema. El segundo tópico era la necesidad de establecer una relación íntima con el Espíritu Santo. Al estudiar esos 2 temas, tuve la inspiración de escribir 2 libros. El primero llevó por título Jesucristo, el médico divino, y el segundo, El Espíritu Santo. Por medio de esos estudios pude crecer en mi propia fe y comprensión. Encontré muy revelador el estudio sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, a medida que estudiaba la Biblia, pude darme cuenta de que se nos dice que debemos estar en comunión con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14. Pude comprender que la comunión es algo mucho más profundo que una simple relación. Es una relación íntima acompañada de una comprensión profunda. Es el acto de compartir nuestros pensamientos y emociones con el otro. En medio de mi necesidad, Dios me habló de lo imprescindible que era estar en comunión con el Espíritu Santo, tener una relación íntima con Él y compartir mis emociones y pensamientos más profundos. Piensa en un matrimonio, me dijo el Señor. Cuando un hombre se casa con una mujer, no se limita a traerla a su casa y a dejarla allí. No la trata como si fuera una cosa más en su hogar. ¿No la ama y comparte su vida con ella? Esa es la relación que debes tener con el Espíritu Santo. Durante todo un año, de 1964 a 1965, continué enfermo de cuidado y la mayor parte del tiempo permanecía en cama. Sin embargo, durante ese tiempo, mi relación con el Espíritu Santo se hizo más profunda y cada día se asemejaba más y más a la de la verdadera comunión. Terminé ambos libros y se vendieron con gran éxito, primero en Corea y más tarde en Japón. No obstante, solo fueron estudios preliminares a la verdadera revelación que Dios me tenía reservada. Esa revelación había de tener un efecto sumamente profundo en mi ministerio. Dicho en pocas palabras, el Señor deseaba mostrarme que debía delegar mis responsabilidades en la iglesia. Mientras me encontraba acostado en mi cama, me preguntaba si podía volver a tomar alguna vez la dirección de la congregación en la iglesia central del Evangelio completo. Le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer?
De improviso sentí que el Espíritu Santo le hablaba a mi corazón: deja ir a mi pueblo para que crezca. Me quedé atónito y perplejo. ¿Qué significan esas palabras? Él continuó: permite que mi pueblo se aleje del reino de Yogin-cho. Déjalo crecer. ¿Qué quieres decir con eso de permite que se aleje? Ayúdales a valerse por sí mismo, ayúdales a ejercer el ministerio. Eso hizo que estudiara las Escrituras con mayor tiempo. Llegué a la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso. Esa epístola me infundió valor. En Efesios 4:11 se dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces me di cuenta, los servidores de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son dados a la iglesia para preparar a los laicos, a fin de que éstos estén debidamente equipados y puedan llevar adelante su ministerio, tanto dentro como fuera de la iglesia. Luego leí en Hechos 2, 46 y 47, que en la iglesia de los primeros días habían dos clases de reuniones. Los discípulos no solo se reunían con regularidad en el templo, sino también se reunían todos los días en las casas para partir el pan y tener comunión. Yo sabía que en los primeros días de la iglesia había en Jerusalén unos 100,000 cristianos en una población de 200,000 habitantes. ¿Quién podía haberse ocupado de todas esas personas si los apóstoles solo eran 12? ¿Cómo podían haberse ocupado de ejercer el ministerio de casa en casa? Era necesario que existieran dirigentes de los grupos más pequeños, de comunidades familiares, juntos con los 7 diáconos en Hechos 6. Los dirigentes laicos habían compartido la responsabilidad de ocuparse del ministerio por las casas. Hasta entonces, mi concepto de una iglesia había sido siempre un edificio público. Jamás se me había ocurrido la posibilidad de convertir una casa en iglesia. Sin embargo, la Biblia menciona de manera clara y específica que la iglesia se reunía en casas. Pensé que solo me había dedicado al ministerio del templo y que no contábamos con un ministerio de casa en casa. Solo me había limitado a decir a la congregación que viniera a la iglesia los domingos y los miércoles. Algo faltaba. Seguí estudiando y llegué al capítulo 6 de Hechos, donde los apóstoles escogen 7 diáconos para que se ocupen de las necesidades físicas de la congregación creciente, mientras que los apóstoles se limitan a orar y a predicar la palabra. Sin embargo, después de que Esteban, uno de los diáconos, fue apedreado hasta morir, la iglesia se desbandó. Entonces, hasta los diáconos se convirtieron en predicadores, como lo demuestra en Hechos 8. La campaña de evangelización de Felipe en Samaria, los apóstoles habían delegado no solo la autoridad de ministrar por las necesidades físicas, sino también la autoridad de predicar. A medida que se estudiaban los hechos, comprendí que además de las 3,000 personas que se habían unido a la iglesia en Pentecostés, otras 5,000 habían llegado al día siguiente y solo se contaba con 12 apóstoles y 7 diáconos. Por tanto, como único podía atenderse a los creyentes en las reuniones de las casas, era que cada una de esas comunidades o grupos familiares tuviera un dirigente. De esa manera la iglesia estaría entonces bien organizada para ministrar a las necesidades de una congregación creciente. Eso es, me dije para mis adentros, tenía sentido. ¿De qué otra manera hubiera podido la iglesia de los primeros días absorber 3,000 conversos aquel día? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes en el aposento alto, las necesidades de esas personas eran atendidas en casas, no en el templo. A medida que continuaba leyendo, pude observar que se me mencionaba que otras iglesias se reunían en casas. Por ejemplo, la iglesia de la casa de Lidia, Hechos 16, 40. La iglesia de la casa de Priscila y Aquila, Romanos 16, 3 al 5. Y la iglesia de la casa de Filemón, Filemón 2. Era obvio que las escrituras apoyaban ampliamente las reuniones en casas. Luego empecé a estudiar el capítulo 18 de Éxodo y la lucha de Moisés al tratar de juzgar a los israelitas en el desierto. Permanecía sentado ante ellos desde la mañana hasta la noche, escuchando sus disputas y juzgando sus casos. Jetro, su suegro,
comprendió que aquello era demasiado para él y necesitaba delegar autoridad a fin de no agotarse al tratar de ministrar a las necesidades de todos los que estaban bajo su cargo. «Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios», le aconsejó su suegro, «varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo». Éxodo 18, 21 y 22. Poco a poco fui comprendiendo que la delegación de autoridad es en realidad parte de la voluntad de Dios. La idea fue cristalizando en mi mente más y más. Supongamos que les permito a mis diáconos que abran sus casas como iglesia hogares. Supongamos que ellos enseñan a orar para que miembros de la congregación sean sanados y los ayudan. Supongamos que los miembros se ayudan unos a otros de la misma manera que lo hacían en aquellos grupos familiares del siglo I. La iglesia podría florecer en las casas y hasta podrían los miembros evangelizar si invitan a sus amigos y vecinos a esas reuniones. Más tarde podrían traerlos a la iglesia el domingo para el servicio. Eso me eximiría del trabajo de visitar y aconsejar, así como de realizar cualquier otra labor que requiera mucho tiempo. De esa manera quedaría en libertad para ejercer mis funciones de pastor, enseñar, predicar y preparar a los dirigentes laicos para el ministerio. En el intervalo de 3 semanas, esbocé un nuevo plan para la iglesia. No obstante, comprendía que necesitaba la aprobación de la Junta de Diáconos. Para eso, era imprescindible que hiciera una buena presentación del plan, pues los diáconos ya les preocupaba mi labor como dirigente. Poco tiempo después pude levantarme de la cama a pesar de que aún me sentía muy débil y de tener que hacer un gran esfuerzo para permanecer en pie. Fui al médico y este me dijo: «Usted tiene un corazón muy débil, al igual que todo su sistema. Sufre de agotamiento nervioso y mi consejo es que abandone el ministerio. Es demasiado para usted». «¿No hay ninguna medicina que pueda tomar?», le pregunté. «No», dijo, «en realidad, desde el punto de vista físico, usted no tiene padecimiento alguno. Solo ha trabajado en exceso. Las palpitaciones del corazón y su debilidad son una reacción natural a su excesivo trabajo. Su enfermedad es en realidad psicosomática. Puedo darle ninguna medicina y no servirá de nada. Tendré que buscar otra profesión que no exija tanto de su persona desde el punto de vista emocional». Su consejo me pareció una sentencia de muerte para mi ministerio. Sin embargo, yo no estaba dispuesto a claudicar. Dios había prometido edificar una iglesia usándome a mí y también había prometido sanarme, a pesar de que el proceso de sanidad tomaría 10 años. Preferí creer a Dios y no al dolor.